¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio. Tenemos la oportunidad de estar platicando y conversando, orando y pidiendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, de Santo Padre. Y bienvenido, te saluda el siervo inútil Gerardo González, junto con mi esposa Adriana. Y venimos a darte la bienvenida, diciéndote que este espacio no creas que es una casualidad. Todo el Señor lo va acomodando para que tú escuches este mensaje. Yo hoy te invito a que realmente entiendas que el Señor es el que te está hablando en este día. Recordándote que siervos inútiles nos declaramos, trapos inmundos que no merecemos absolutamente nada. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y comentándote como siempre te digo, todo comienza con un sincero arrepentimiento, con un compromiso que tenemos que hacer nosotros delante del Padre para empezar a caminar de esta manera. Ha llegado el momento donde tenemos nosotros que entender que hemos estado nosotros en esta situación. ¿Por qué? Porque somos los únicos responsables para poder salir de ella. El Señor nos pone pruebas y todo comienza con quiero darte este pensamiento y que empiece a analizar. Todo campeón fue novato en algún momento. Todo maestro comenzó siendo estudiante. Todo emprendedor o todo dueño de negocio grande fue empleado alguna ocasión. Todo chef comenzó siendo lavaplatos. Entendamos que el negocio comenzó siendo una idea simple, pero después se convirtió en algo grande. Un sabio alguna vez fue ignorante. Todos, tanto tú como yo, estamos en procesos de mejora continua y aprendiendo a mejorar. Pero tenemos que empezar a entender que en la palabra tienes que arriesgarte igual. En el mundo, si quieres evitar perder dinero, pues nunca intentas emprender, te quedas ahí. Si quieres evitar discusiones incómodas, pues nunca vas a tener una pareja. Si quieres evitar la debilidad o el dolor físico, pues no entrenes. Si quieres evitar caídas dolorosas, pues trata de mantenerte volando bajo o no queriendo subir una pendiente o escalar demasiado alto. La verdad es que la mayoría no es que se conforme con poco. La gran mayoría, en el fondo, teme pagar el precio que los lleva a algo más grande. Y hoy te invito a que te arriesgues, a que realmente entiendas y te comas la palabra de Dios de una manera tremenda, entendiendo cómo funciona este conocimiento que viene del cielo. Es momento de que entiendas que no se trata de que ore por ti un pastor y bueno, ya oro por mí, ya estuvo. No, es un proceso donde tú tienes que tener una disciplina y va a durar un tiempo. Es un tiempo donde tienes que estar firme, peleando con ese hombre y con esa mujer vieja que en algún momento llegamos a ser. Es momento de que empieces a gozarte con la palabra de Dios y a entender que Él es el que te está hablando. Vamos a comenzar a hacer la oración en este momento. Vamos a comenzar ahora a ponernos en la presencia de nuestro Señor y vamos a empezar. Santo Dios, Rey Todopoderoso y Eterno, bendito sea tu nombre, Santo de Israel. Santo Yahweh Tsebaot, Yahweh Nisi, Yahweh Sama, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Sitkenu, Yahweh El Shaddai, Yahweh Shalom, Yahweh Adonai, Santo Mekadesh, Santo Elohim, Santo Padre, tantos nombres en tu palabra y en cada uno de ellos, Señor, victoria, provisión, ayuda, auxilio, protección, tantas cosas, Padre. Dios Rey Todopoderoso, y pedimos que venga la presencia de tu Santo Espíritu, el Santo Ruach HaKodesh, que venga el Espíritu de Dios, de poder, de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de inteligencia, pero sobre todo que esté siempre presente el temor de Jehová. Que vengan ahora tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres vivientes, ojos que todo lo ven y carros de fuego a nuestro alrededor y a nuestro favor. Padre, Señor, hoy vengo a clamarte en común acuerdo con mi esposa, tu sierva, junto con mi familia, por este remanente que escucha este mensaje, Señor, y que toda la gloria sea para ti. Vengo a pedir ahora, Santo Yeshua HaMashiach, Santo Señor Jesucristo, de tu presencia.
de tu gracia, Padre. Que venga ahora, Señor, esa cobertura, Señor celestial, y cubra todo lugar donde llegue este mensaje, estas frecuencias, Señor. Cualquier persona que haga la oración, Señor, que acepte tu santo nombre, Señor. Cualquier persona que esté clamando sanidad, milagros, prodigios, señales o maravillas. Hoy te suplico, Rey Todopoderoso, para que tú fortalezcas, Señor y Celestial, su fe, y que ellos reciban esa respuesta a partir de este momento. Si tú que escuchas este mensaje sientes que estás atado por brujería, por hechicería, por santería, por prácticas paganas, si tú estás en alguna situación tremenda de tormento en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, es momento de que entiendas que el Señor hoy te va a libertar. Hoy se rompen esas cadenas, hoy desaparece esa región de cautividad. Y todo agente del mal, toda persona que te ha hecho trampa, ya sea con cosas que te ha dado de comer, velaciones, altares, gente, porque es más común de lo que te puedas imaginar la gente que practica brujería u otras doctrinas. Toda persona que te haya deseado maldad, hoy en el nombre de Jesús no va a poder hacer absolutamente nada en tu contra, porque las cadenas se están rompiendo. Porque hoy toda esa región de cautividad, esa cárcel espiritual, esa situación de opresión demoníaca y esas garras del diablo que estaban sobre ti, sobre tu familia, hoy se están rompiendo en el nombre de Jesús. A partir de este momento, en el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad que me ha sido dada como siervo inútil e ignorante. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach pongo los ángeles en posición de ataque. Y en el nombre de Jesús suelto el lazo y la red, atando todo ataque organizado, disperso y por tiempos del diablo. Suelto un espíritu de juicio, de devastación, de confusión y de vértigo en contra de todo ejército y todo rango demoníaco. Y coloco las jaulas y las abro con la llave que me ha sido dada y con la vara señalo brecha donde los ángeles van a llevarse toda cosa contraria, a donde el Señor Jesucristo los mande. En el nombre de Jesús ahora nos colocamos la armadura de Dios, la capa y la corona, la voz de bocina y el cinturón de la verdad. Y en el nombre de Jesús ahora, con la espada del Espíritu, corto toda comunicación demoníaca del exterior al interior y del interior al exterior y toda comunicación entre demonios. Asimismo, en el nombre de Jesús queda atado, revocado y cancelado Satanás, la bestia y el falso profeta. Todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. Asimismo, el príncipe de la potestad de los aires, donde operan los hijos de la desobediencia, queda atado y revocado en el nombre de Jesús. Y asimismo ahora toda posesión demoníaca de la tierra que se haya hecho o gestado en todo norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, de toda persona que en este momento haga la oración de confesión de fe, queda completamente cancelada y revocada en el nombre de Jesús. Hoy venimos a recuperar territorio, a recuperar la salud, a recuperar las finanzas, a recuperar los matrimonios, a recuperar las relaciones de padres e hijos y padres. Hoy venimos en el nombre de Jesús a que sean extendidas nuestras estacas y también nuestras cortinas, porque la palabra es verdad. La palabra es verdad, solamente nos pide obediencia y un compromiso. Y los ángeles están ahora atacando a nuestro favor para honra y gloria de nuestro Señor. En el nombre de Jesús ahora mismo, tú tienes que empezar y hacer este compromiso. Y tú que escuchas este mensaje, es momento de que entiendas, si quieres ese compromiso, esa libertad, ese milagro, esa respuesta, ese éxito, ese progreso, tienes que hacer esta oración y entregarle al Señor el control total de tu vida. Y no es de que lo hice ya hoy, se me olvida mañana. Si tú haces una confesión de fe y nada más lo avientas así como que nada pasó y tu comportamiento no cambia, no va a pasar absolutamente nada. Y la culpa no es de Dios. La culpa tampoco es del siervo inútil. Ahí el único responsable eres tú porque no supiste comprometerte. Y es que ahora te digo, lo de Dios no es un juego. Hace unos momentos escuchaba que había muerto este señor Francisco, el papa de la Iglesia Católica. Y tiene días que te dije, el Señor a través de siervo inútil, que viene una sacudida tremenda a la Iglesia de Cristo. Vuelve el temor de Dios a todos aquellos que están en los púlpitos. Viene el Señor y hace limpieza en su casa, ya viene, va a pasar. Y verás a siervos y siervas caer en el púlpito, porque ahora se han vuelto centros de entretenimiento. Volvamos a las sendas antiguas. Entiende lo que el Señor está haciendo. Pero bueno, vamos a empezar. Yo hoy dices tu nombre, reconozco que he pecado.
que he fallado, que me he equivocado. Y vengo a decirte en este momento, oh Señor, que tomes control de mi vida, que me des otra oportunidad, porque necesito otra oportunidad, porque estoy desesperado, porque tengo miedo, porque estoy frustrado, porque he llegado a tener envidia de los impíos, de mis vecinos, de mis conocidos. Me frustro porque les va bien a ellos y a mí no. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que tengo. ¿Por qué no estoy satisfecho con lo que tengo? ¿Por qué no tengo felicidad? ¿Por qué no tengo gozo, Padre? Tengo tantas preguntas, pero tú me conoces. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Es que así en este momento, Señor, yo vengo, Padre, a suplicarte y a rogarte, me escuches. Y yo reconozco que tú, Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre y que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. Hoy te reconozco, Señor Jesús de Nazaret, como mi único Señor, mi único Salvador, mi Maestro. Señor, a partir de este momento yo como responsable de que mi casa te sirva y te siga. Leeré la palabra de Dios, Señor, y pido que tu Santo Espíritu me llene, Señor. A partir de este momento yo, y dices tu nombre, renuncio a toda autoridad ajena o extraña al Santo Espíritu de Dios que haya estado sobre mí hasta este momento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Yo te invito en verdad a que hoy escuches esta palabra que vamos a estar hablando, porque es algo muy tremendo lo que el Señor nos dice en este día. Mucha gente dice, estoy harto de que a las personas buenas les vaya mal y a las malas les vaya muy bien. ¿En verdad eso crees tú? Tenemos que entender algo. Quien hace un mal, quien hace un mal, me explico, para tratar de recibir un bien, esto se le va a regresar, porque la ley de la siembra y la cosecha es universal, porque nadie se escapa de eso. Todo lo que siembras regresará a ti, desproporcionalmente. Tú podrás ver quizá a una persona próspera pero no bendecida. Caras vemos, corazones no sabemos. Es tan sencillo ahora en las redes sociales creerte que se toman fotos, videos, pero tú no sabes cómo esa gente está por dentro. Muchos su conciencia no los permite descansar, tienen problemas, situaciones difíciles. La respuesta es porque están cosechando todo aquello que ha sido sembrado. Y Dios siempre regresa multiplicado. Toda acción que hagamos de la misma manera, todo mal que hagamos, eso mismo vamos a recibir. Por eso tenemos que cuidar todo lo que hacemos para todo lo que vamos a cosechar, porque es lo que estaremos disfrutando el día de mañana. Pero hoy quiero decirte, antes de entrar en la palabra de Dios, que mira, esta prueba que estás cruzando es la que te ha hecho saber quiénes son tus verdaderos amigos. Bendita la decepción que te rompió el corazón, pero que te abrió los ojos. Bendita la crisis que te hizo saber con qué personas cuentas y con quiénes no. Entiende este asunto. Entiende este asunto. Dios no ha terminado contigo. Repítelo conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Ahora vas a entrar en un proceso en la palabra de Dios, donde vas a tener que entender que el Señor va a tratar contigo de una manera y Él manda a quien, a sus ángeles, a su ejército a ayudarte. Pero es un proceso en el cual tanto los ángeles como el ángel de Jehová se acercan a nosotros. Pero nosotros tenemos, como yo le llamo en mi manera personal, ganarte la confianza del ejército del cielo. Porque vas a ser probado y eso lleva un tiempo, lleva instrucciones, lleva siembra y lleva cosecha, lleva gran fruto. Pero Dios lo hace. La Biblia está llena de ejemplos de eso, pero tienes que entender que estás a punto de vivir lo que es lo sobrenatural de la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar primero que nada dando la bienvenida a mi esposa. Bienvenida, amor. Danos este mensaje en este momento que el Señor te pone para nosotros. Y bueno, tan pronto termines, continúo yo.
Bienvenida, mi amor. Muchísimas gracias a Dios, primero que nada al Señor nuestro Dios, Rey del universo. Gracias al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y gracias a mi esposo por permitirme este micrófono. Gracias a ustedes por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Los bendecimos en el nombre de Jesús y estamos de fiesta, estamos cerrando esas Pascuas de resurrección, estamos cerrando una ventana en el tiempo, una ventana en el cosmos, una ventana en el universo que Dios abre para comunicarse con nosotros. Voy a seguir repitiendo y no me canso de repetir que todas las festividades, conmemoraciones, reuniones del Señor, citas del Señor, Moadim del Señor, todos los uh, acontecimientos o conmemoraciones que dejó, porque no todas son festejos, pero bueno, algunas sí son fiestas, como esta, Pesaj, sí fue una fiesta de nuestra libertad, así como la fiesta de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, no me voy a cansar de decir que son una ventana en el tiempo que el Señor dejó establecida para comunicarse con nosotros. Por eso recibimos una fuerza especial, un poder especial del Señor. Aunque si bien a través de la sangre de Jesús tenemos acceso 24/7, 365 días, no podemos dudar que por algo el Señor dejó estas conexiones para tener mayor contacto con nosotros. El Señor no escatima, Él no acorta su brazo para bendecirnos. Él está, yo me imagino como un papá así deseoso de establecer contacto con sus hijos, ¿no? Así como un papá cuando ya sus hijos se fueron de casa y se casaron. Claro, es una analogía tan primitiva que uso, pero es la manera en mi entendimiento tan limitado que puedo yo imaginarme gráficamente. Un papá que sus hijos ya se fueron a estudiar fuera o ya se casaron, ¿cómo ha de añorar que sea fin de semana para que vayan a verlo? O añorar que sea un cumpleaños para estar reunidos. Así el Señor dejó estas fiestas, así tenemos que verlo con tanto amor y paciencia que el Señor nos dejó para poder establecer contacto con nosotros. Pero bueno, estamos de fiesta, cerrando esta ventana cósmica. Espero que todos hayan tenido un momento de tanta reflexión, de introspección y que esa introspección nos haya llevado a la convicción y a la renovación de nuestro pacto con el Señor Jesucristo, a la renovación de nuestro compromiso vitalicio con Él, porque ahora somos sus siervos del Señor, sus discípulos, sus seguidores, sus imitadores, ay, no sé qué más palabras emplear para poder describir el deseo que debe estar en nuestro corazón, ese anhelo de ser como el Señor, porque a eso vino, a dejarnos muestra, a dejarnos claro que se puede vencer la negatividad, se puede vivir con la instrucción que el Señor nos dejó en el monte Sinaí hace 3.500 años. Y después el sello a través del Cordero Santo inmolado para siempre nos dejó el ejemplo de que se puede. Entonces, bueno, vamos a empezar este estudio con todo nuestro amor, con nuestro corazón abierto y vamos a hacer nuestra oración. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y esparcir los manantiales de las grandes profundidades, así como las aguas cubren el mar, con la llegada de nuestro precioso Redentor rápidamente por segunda vez, pronto y en nuestros días. Amén. Que así sea la voluntad del Señor, que pronto venga nuestro Señor otra vez. Pero para que venga tenemos que estar preparados, listos, con una conciencia, pero ahora sí que bien clara, con convicciones claras, con comportamientos genuinos de un hijo de Dios, con comportamientos que reflejen a qué Dios le servimos y cada vez con mayor conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que cuando Él venga, el conocimiento cubrirá y la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y nosotros estamos tristemente muy lejos de eso porque hay demasiada ignorancia, demasiada conciencia estrecha, pensamiento estrecho, moaj kadnut, un cerebro estrecho y necesitamos un moaj kadlut, un cerebro amplio que, que, se, uh, que se amplíe el conocimiento de Dios en nosotros y que sea parte de nosotros, porque el conocimiento no es suficiente, necesitamos bajarlo a la acción. A eso es a lo que venimos aquí nosotros, a bajar
ese reino de los cielos a la tierra, a bajar el conocimiento abstracto a la acción, a las acciones. Bueno, ese es nuestro gran trabajo y estamos en un momento glorioso. Estamos en nuestra Parashat Shemini, que la vamos a encontrar en el libro de Vaikra, Levítico, de el Perek 9, Pasuk 1, al Perek 11, Pasuk 47. Entonces, esta porción es asombrosa y es generalmente la porción que se lee el Shabbat siguiente a Pesaj o el Shabbat siguiente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran casualidad que la apertura del Mar Rojo, del Yam Suf, del Mar de la Limitación, que ya hemos hablado, ese día exacto, pero muchos años después, fue 3500, estamos en el 2025, o sea, miles de años después, ese día nuestro Señor resucita y cumple la palabra, cumple la profecía, y aquí estamos, nosotros presenciando acontecimientos sobrenaturales, y aquí estamos de pie por la misericordia del Señor, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, pues está asombroso este momento en la historia, este momento en nuestras vidas, porque todo se trata de nosotros, porque el Señor por amor hizo todo esto por nosotros. Entonces debemos asumir nuestra posición en el reino y seguir avanzando. Y entonces esta porción es maravillosa porque es cuando se inaugura. Estamos hablando de el tabernáculo de reunión, del Mishkan, del tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios, la Shejinah, la Santa Shejinah, iba a posar en el tabernáculo por primera vez, porque ahí todavía no estaba el Señor Jesucristo. No había manera de acercarnos así libremente como lo hacemos ahorita y que ya se nos hizo algo muy cotidiano. No había manera. El Señor apenas estaba instaurando en nosotros un dispositivo, una tecnología como lo era el Mishkan, para que nosotros conceptualizáramos y después pudiéramos lograr la abstracción de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, supuestamente, porque de verdad que a mí hasta me da temor decir que lo logramos, porque así como vemos el mundo, podemos darnos cuenta que no logramos todavía hacer esa abstracción de la grandeza de lo que significa tener al Señor tan accesible. Nada más lo tomamos para las cosas buenas. Ay, está cercano a mí, puedo orar en cualquier momento. Si tengo un peligro pronto, le hablo al Señor. Si cualquier cosa, yo hablo con el Señor. Pero nos damos cuenta de que esa cercanía también está para las cosas que no hacemos tan bien, que implicarían un juicio sobre nosotros. El tiempo es misericordia y como el Señor no ejecuta sus juicios al instante, nos hemos acostumbrado a pensar que todo se le olvida, pero queremos que nada más se le olvide lo malo, pero que recuerde lo bueno, que recuerde las peticiones, que recuerde nuestras necesidades. Eso es lo que el Señor quería evitar en nosotros, haciendo primero una práctica en el desierto, practicando, haciéndonos sus hijos mediante la práctica, para que después de las generaciones ya tuviéramos introyectado dentro de nosotros, en nuestras cualidades genéticas, la manera en que el Señor opera. Pero lamentablemente no lo logramos. Yo no es que sea pesimista, pero nada más basta ver cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo está el mundo para ver que no logramos introyectar el sistema y la manera en la cual opera el Señor. Pensamos que porque no recibimos el castigo pronto, el Señor no nos vio o se le olvidó y no relacionamos que después las cosas que nos suceden después, valga la redundancia, son un efecto de una causa. No hay maldición sin causa, no hay consecuencias sin causa, no hay efecto sin causa. Algo hicimos en tiempos pasados, en otro tiempo, en otro momento, que está ocasionando el estilo de vida y la manera de vida y las situaciones, los problemas, los conflictos que estamos viviendo actualmente. Entonces, el Señor hizo ese tabernáculo como un dispositivo de práctica para que entendiéramos que todo tiene un propósito. Lamentablemente, hemos demeritado tanto ese concepto, dejando en el olvido todo el estudio de estos libros de la Torá,
porque consideramos en nuestro criterio que el Señor Jesucristo abolió todo esto y lo destituyó, y que ahora nada más tenemos que seguir al Señor Jesucristo, lo cual es verdad, pero una verdad a medias no es verdad. ¿Cómo vamos a seguir al Señor Jesús si no sabemos lo que implica seguirlo, ni qué comportamientos se necesitan en nosotros para ser sus seguidores? No nada más lo que nosotros creemos que es el amor a Él es lo que se necesita para ser su seguidor. Necesitamos cumplir un protocolo porque Él nos hizo reyes y sacerdotes, y para ser reyes y sacerdotes debemos cumplir un protocolo de comportamiento. Entonces no somos salvos por obras, somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Sin embargo, las obras acompañan a esa salvación, y esas obras no son obras arbitrarias, espontáneas, que me nacieron, que yo creí que era mi mejor intención. Son obras que quedaron establecidas en la Torá de manera sumamente meticulosa. ¿Por qué el Señor se iba a tomar la molestia de explicar versículo tras versículo todo un libro? Todo el libro de Baikra explica cómo se debía conducir las personas, cada posición en las personas en el tabernáculo, cómo se iban a ejecutar los sacrificios, cómo iban a ser los horarios de servicio. En ese tiempo pues era solamente una familia, la familia de Aarón y sus hijos, las que oficiaban en el tabernáculo, Aarón a Cohen y su descendencia. Sin embargo, después, cuando se fue multiplicando el pueblo, en tiempos de Jesús había familias de Coanim que podían vivir fuera de Jerusalén porque oficiaban servicio una vez al año. Entonces ellos podían libremente irse a otras ciudades aledañas y venir al templo cuando era la semana de su servicio, de tanto que proliferaron los Kohanim. Pero en este momento en que se está iniciando el servicio en el Mishkan, solamente había una familia de sacerdotes, una sola familia, Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos. Y en esta porción se inaugura el Mishkan. En esta porción dice, y fue en el día octavo, por eso se llama Shemini. Recordemos que las porciones adquieren su nombre por la primera palabra o una de las primeras palabras de la parashá. Entonces, esta parashá inicia diciendo, Vaihi Bayom Hashemini, Kara Moshe le Aarón, Ulbanav, Ulsikne Israel. Y en el día octavo llamó Moshe a Aarón y sus hijos y a los líderes de Israel. Fue en el día octavo la inauguración del Mishkan. No es casualidad. El 8 en la Torá tiene muchos significados. Recordemos que el alefato hebreo, es decir, las letras hebreas, el alfabeto, lo que llamamos aquí, es que alfabeto es en español, alfabeto, porque alfa, beta, gamma, las letras griegas. El alfabet o ABC es en inglés, y en hebreo se llama alefato, porque es alef, bet, gimel, dalet, hey, etc. Entonces, bueno, en el alefato hebreo, las letras tienen un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico, y ese valor de cada letra, el acomodo de esos números y los cálculos para hacer decodificaciones de los códigos ocultos en la escritura, no ocultos como algo, oculto, no, están ahí camuflados, ocultos, para que tengamos que buscar y tengamos que indagar y tengamos que meditar y tengamos que estudiar. El Señor lo hizo así, que busquemos esas perlas, que nos esforcemos. Y eso se comprueba justamente en esta porción, pero ahorita en un minuto les digo por qué. Bueno, el 8 es un número demasiado simbólico. La numerología en el alefato hebreo y en las escrituras hebreas tiene un peso enorme. Todos los números nos están indicando algo. El número 6 es el número de lo material. Lo material así tal cual, como la naturaleza, lo material. Es por eso que el número de la bestia es 666, 3 veces 6. En las 3 columnas el 6, o sea, algo que no está completo o que no, nada más está basándose en la naturaleza, en lo natural, en las leyes de la naturaleza, en lo material. El número 7 implica un nivel superior al 6, implica completud, pero en lo material. Implica un trabajo terminado, por esos 7 días de la semana,
7 colores primarios, 7, pues sí, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, muchos 7 muy hermosos en la creación de Dios, que nos dejan ver que el 7 es más allá del 6, lógicamente está arriba, pero es como la perfección, pero en lo material, en lo natural. Y el 8 se eleva por encima de lo natural. El 8 nos habla de algo sobrenatural, de algo más allá de lo natural. Y hablando de Sefirot, es Binah. Um, Les digo que poco a poco vamos a ir introyectándonos en el lenguaje de la Sefirot, pero por lo pronto les adelanto que Binah es Jochma Binah, sabiduría y entendimiento. Binah es el entendimiento, o sea, es un nivel de revelación, un nivel superior de entendimiento de las cosas que no están reveladas tan abiertamente. Entonces, fue en este día octavo, en este día 8, en el día en que se sobrepasó lo natural, lo del mundo, lo material. Eso se sobrepasó y tuvo que sobrepasarse para que pudiera inaugurarse el Mishkan y la Santa Shejina descendiera sobre él por primera vez para habitar entre el pueblo de Israel. Entonces, hasta el día octavo. Dicen que antes del día octavo, en el día 7, ya tenían todo listo, todas las piezas perfectas en el Mishkan, todo completo, tal y como las instrucciones del Señor habían sido dadas, así se habían respetado. Todo había sido hecho con el más sumo cuidado, pero las piezas no concatenaban, como que no cuadraba la cosa, como que no quedaban. Entonces, fue hasta el día octavo. Hasta el día octavo el pueblo permaneció paciente, ahora sí. No les pasó como cuando hicieron el becerro de oro, que estaban desesperados porque no veían descender a Moisés. Estaban ya abatidos por la impaciencia, por la falta de fe, por la desesperación. Ahora sí supieron permanecer esperando con fe. Y entonces en el día octavo, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, y Moisés le dijo a Aarón, toma para ti un becerro, una especie de vacuna para Corban Hatat y un carnero para Olá, completos y ofrécelos ante Dios. Entonces, y a los hijos de Israel les dirás, tomen chivo de especie caprina para Corban Hatat. Entonces así, a cada uno le dio la instrucción. Y bueno, aquí hay un dato tremendo que le dice, a todos, al pueblo le dice, tomen un chivo, a los hijos tomen un becerro, pero a Aarón le dice, toma para ti un becerro, porque esta es esa palabra específica. En la palabra, en la Torah, en la instrucción del Señor, no hay una sola palabra de más ni de menos. Entonces, al pueblo le dice, tomen tal especie, a los hijos toma tal cosa, pero Aarón le dice, toma para ti un becerro. Entonces dicen los sabios, los exégetas de la Torá, que le dice, toma para ti, como recordándole que él había sido partícipe del becerro de oro. Toma para ti un becerro para expiación. O sea, tú vas a expiar con este becerro que va a ser el primero que va a inaugurar. Tú como sumo sacerdote vas a expiar por ese becerro que construiste. Tómalo para ti, para que tú quedes completamente limpio, puro y expiado de esa desconexión tan grande que sucedió con el Geta Egel, con el Egel Asahaf, con el becerro de oro. Entonces, pues Moisés tuvo que insistirle a Aarón, acércate, acércate hacia el altar. Tuvo que insistirle porque dicen que no se animaba Aarón, se sentía tan indigno. Imagínense, el, el Cohen Agadol, el máximo sacerdote, de la persona más santa y más pura, porque es distinta santidad y pureza. Ahorita lo vamos a ver con los alimentos. La persona más santa y más pura se sentía indigna de acercarse al altar. Imagínense, ¿qué nos queda a nosotros si no es por la sangre de Jesús? Una cosa más para meditar y una cosa más para agradecer al Señor ese sacrificio. Y bueno, en este día se iniciaron los sacrificios, degollada tras degollada y trabajo tras trabajo, quema tras quema. Y entonces lo que sucede aquí es algo tremendo, tremendo, tremendo. Que Aarón
en esta porción es cuando hace la bendición por primera vez, la bendición al pueblo de la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Pero bueno, déjenme decirles algo antes de esta bendición, que está tremendísimo y que no quiero que se me pase porque el tiempo corre y me queda muy poquito. Es demasiado lo que tenemos que estudiar en esta porción, pero yo no quiero dejarles de decir lo que pasó con Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón eran los hijos mayores, los que le seguían a Aarón en autoridad, porque era demasiado respetado el orden de papá y luego el hijo primogénito, el hijo que sigue, era demasiado respetado ese orden. Como les digo, el Señor nos estaba dejando en claro todo lo que iba a ser parte de nuestra vida actual, aunque ya no exista el templo sagrado. Tenemos que entender que el Señor nos dejó todo esto como una instrucción para nuestra vida espiritual, no necesariamente la material, porque no existen ya muchas cosas como el templo sagrado, como el sacrificio animal, por supuesto, pero ya lo hemos platicado y quiero y le pido al Señor que sigamos avanzando todos juntos, caminando hacia la internalización de estos conceptos de manera que podamos ser transformados por la palabra, porque solamente así se va a cumplir eso que el Señor nos manda, que seamos lavados mediante la palabra. ¿Cómo vamos a ser lavados mediante la palabra si creemos que esa palabra ya no está vigente? O sea, no se puede creer que alguien diga que esta es una ley que está abolida. No puede ser posible. He escuchado a tantos predicadores, incluso prestigiados, que tienen 5 millones de seguidores y que yo me quedo, se me cae la quijada y se me vuelve a acomodar sola. ¿Cómo es posible que esas personas con tanta autoridad, con tanto poder en su voz, que mueven a masas y masas de personas, digan que la ley ya no la podemos cumplir y que es más, ni siquiera debemos intentar cumplirla porque el que la intenta debe de cumplirla toda absolutamente porque si no está en pecado y que si la vas a cumplir en pedazos, mejor no cumplas nada? Se me hace algo tan como, me da miedo que alguien diga eso y sobre todo que alguien pueda ser influenciado por esas palabras. O sea, la ley no fue abolida, la ley fue completada por el Señor. Entonces, es demasiado, ¿cómo podemos llamar a eso? Demasiado alarde o no sé ni qué palabra emplear, me declaro ignorante de qué palabra emplear del temor que me da, porque la obra del Señor Jesucristo, en lo que llamamos Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, la obra del Señor Jesucristo es la aplicación absoluta de todo esto que llamamos el Antiguo Testamento. Toda la obra del Señor y el poder, el Señor lo obtuvo a través del cumplimiento de la palabra, porque aquí está el poder. Entonces, no hay figura más representante de esa ley que el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, tengo que seguir avanzando porque si no se me va a acabar el tiempo. Pero bueno, Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón y ellos ofrecieron un fuego extraño. No sé si se acuerdan de esa parte que es muy impactante y nos causa mucho conflicto porque dices, ¿cómo que agarraron unos braseros y se adelantaron a la instrucción del Señor? Ellos pensaron, los exégetas dicen, estaban tan emocionados que perdieron el control del orden, perdieron el control de las instrucciones y presentaron un fuego extraño delante del Señor y fueron consumidos como holocausto en el altar. Ellos fueron el sacrificio, ellos se quemaron completamente y sus ropas cayeron, fueron consumidos, porque el fuego llegaba en forma de león, dicen los escritos del Talmud. El fuego descendía en forma de león así, a consumir el holocausto. El holocausto era una ofrenda de olor agradable al Señor. Entonces, imagínense el poder, el poder del Señor y su soberanía
para bajar en forma de león, el fuego en forma de león consumiendo el sacrificio. Y eso mostraba que era un sacrificio, un holocausto de olor fragante. Reach Nihoach Ladonai. Entonces, saben que Nadab y Abiú fueron los hijos de Aarón. Ellos eran hombres santos y puros. Podían entrar al lugar sagrado. ¿Cómo es posible que el Señor los consumiera? Entonces dicen que hay muchas teorías. Muchas personas dicen que ellos, al adelantarse, repitieron lo que nos sucedió al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el mismo árbol de la vida, es un solo árbol. Nada más que iba a ser árbol de vida para nosotros, pero se convirtió en árbol del bien y del mal porque comimos antes de tiempo. El Señor nos iba a dar de comer de él cuando estuviéramos preparados. Teníamos que pasar al menos un Shabbat, un proceso completo de entrenamiento, pero nos adelantamos. Y el Señor dijo, si, de cierto si comen de este árbol, porque dijo, de todos los árboles del jardín del Edén coman, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comieres de él, morir morirás. Entonces, lo que hicimos fue adelantarnos. Comimos antes de tiempo, no estamos preparados para recibir el conocimiento del bien y del mal, que es lo que seguimos viviendo hasta ahorita, una dualidad, una polaridad, un juicio. Todo tiene que ser un extremo, o está bien o está mal, o no tenemos tolerancia, nos vamos a los extremos. Entonces, venimos de una educación súper restringida, que hasta abuso infantil, maltrato, golpes para que obedezcas, súper militarizada, y nos vamos al otro extremo, al extremo del permisivismo, a dejar a que los hijos hagan lo que quieran porque si no los traumamos, que pueden comportarse de la manera que quieran, no te puedes meter con ellos porque ahorita ya hay miles de géneros y no les puedes decir que eso no es bíblico porque no, los traumas. O sea, eso es el conocimiento del bien y del mal. No tenemos una línea media. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, de llevarnos a la centralidad, por el camino del centro. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ese camino. Pero bueno, lo de Nadab y Abiú está profundísimo. Puedo tardarme mucho, pero me quedan 3 minutos. Y quiero decirles que esta es la primera vez, de Nadab y Abiú, que ¿cómo me voy a quedar así, verdad? Pero bueno, Aarón, imagínense el papá viendo ese acto y dicen que cayó, Baidam, Aarón. O sea, él se cayó. Él no hizo ninguna expresión. Imagínense qué papá tan obediente, qué cosa tan impresionante, que él ni siquiera hizo un reclamo, ni siquiera hizo una expresión, ni siquiera pudo guardar su luto. Él confiaba absolutamente en el Señor. Y bueno, en esta porción, Aarón nos sigue enseñando por qué él era el Cohen Agadol. Qué bárbaro. O sea, imagínense oficiar el servicio sacerdotal después de que 2 hijos acaban de morir. O sea, él estaba completamente seguro de quién era Dios. Sus hijos acaban de morir y él tiene que oficiar la inauguración del Mizcán. No. Y puedo profundizar demasiado en lo de Nadab y Abiú. Espero que el Señor nos conceda vida y la oportunidad. Pero bueno, en esta porción se hace por primera vez la bendición sacerdotal, el Brit Kohanim. ¿Se acuerdan? Llevarejeja Adonai Beishmereja, ya era Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Entonces, esa es la bendición sacerdotal. Yo sé que ya la han escuchado, pero imagínense escucharla de la boca de Aarón a todo el pueblo dando esta bendición. ¿Ustedes se la saben? ¿Ustedes se saben la bendición sacerdotal? ¿Ya la han escuchado? ¿La han practicado? Es algo que debemos tener bien presente en nuestra boca. Tenemos que tenerla bien presente para hacerla hacia nuestros hijos. Estoy buscándola en español. Permítanme tantito, aquí la debo de tener.
Uy, ¿dónde la tengo? Bueno, ya sé cuál es. Es el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor haga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Imagínense qué cosa tan hermosa. Está impresionante, ¿verdad? Es algo maravilloso que el Señor sigue haciendo con nosotros y que nos manda a nosotros a hacer por nuestros hijos, por nuestros esposos, hacer esa bendición. Nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos que tenerla en nuestra boca, bendecir, 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 en todo tiempo dar gracias al Señor. Y bueno, me quedo tan corta en la Parashat Shemini, pero espero tener la oportunidad muy pronto de continuar, mm, porque no puedo ir tan rápido ni tan lento. Necesito encontrar el punto medio y deseo que todos ustedes me ayuden y que me digan, va muy rápido, va muy lento, abárquela toda, mejor no, mejor díganos un pedacito, pero más profundo. Como ustedes me digan, estoy para servir. Lo que quiero es que todos aprendamos porque es demasiado lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra para ser victoriosos y salir triunfadores de toda situación en nuestra vida. Gracias, los amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, esposo. Y seguimos avanzando, jubilosos de sabernos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Qué impresionante ver cómo el Señor nos va hablando. Es algo impresionante, es tremendo. Muchas gracias, mi amor, por este mensaje. Gloria sea al Señor por tu vida. Y bueno, voy a continuar con este mensaje del día de hoy. Tenemos que entender algo. El amor que Dios nos ofrece, déjame decirte algo, no es el más sencillo, el más fácil. Pero créeme, el amor de Dios es el único correcto. Pero a partir de que tú y yo decidimos iniciar una relación con Dios, es un compromiso mutuo, entiende algo. Tú y yo decidimos a partir de hoy iniciar una relación con Dios, acercarnos a Él, acercarnos a su reino. Dios te va a pedir también que inicies una relación tú con Él. Y en esta relación, entiende algo. Jesús ya murió por nosotros. En esta relación, el que tiene que aprender primero a cómo amar, a cómo amarte de la manera correcta, a cómo amar a los demás, va a ser solamente con la palabra. Pero ¿por qué no es fácil el amor que Dios te ofrece? ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir algo primero. Y eso es una base. Si no haces esto primero, no vas a poder salir del atolladero. Para que sepas. ¿Por qué? Porque Dios primero te va a pedir que perdones a todas aquellas personas que te han lastimado. ¡Wow! Eso es lo primero que te va a pedir, que perdones a todas aquellas personas que te han lastimado. Y también te va a pedir que te perdones por todas las acciones malas que has cometido. ¿Para qué? Para que esto elimine el rencor hacia los demás, para que elimine la culpa y el enojo contigo mismo. Después de esto, te va a pedir que sueltes todas las cosas que no te hacen bien, todo lo que te ensucia, incluyendo muchas cosas. Algunas personas tendrán que irse y habrá momentos en los cuales pienses que nada avanza o que nada sucede. Pero cuando Dios termine la obra que Él está iniciando en ti el día de hoy, te va a quedar un corazón lleno de amor, pero sobre todo un corazón pleno, lleno. Dios te está dando, y esto te lo profetizo, te está dando un nuevo comienzo. Trata de hacer las cosas bien esta vez y no vuelvas a regresar a los lugares donde Dios logró sacarte y donde tanto esfuerzo y lágrimas te costó salir. Cuando Dios logra sacarte de una situación tóxica, de amistades falsas, de un trabajo dañino o de un hábito destructivo, va a haber un momento en el cual pensarás que te has quedado solo y sin nada. Especialmente cuando la situación o persona correcta no llega, cuando esas amistades nuevas no vienen, cuando las nuevas oportunidades no se dan. Y es fácil pensar en querer regresar a los malos hábitos, lugares y personas de los cuales Dios ya te había sacado. Pero Dios hoy te está hablando y te dice, no mires hacia atrás, no trates de regresar. Recuerda que para tenerlo todo de nuevo, primero es una regla, vas a tener que quedarte sin nada.
Y entre que una cosa se va de tu vida y otra llega, hay un tiempo establecido. Es que así no te desesperes, que las nuevas bendiciones que Dios tiene para ti están a punto de llegar. Amén. Hoy vamos a ver el texto tremendo de lo que es la historia de Gedeón en la primera parte. Es Jueces capítulo 6, versículo 1 hasta lo que es el 32. Y te hablo de toda esta lectura porque le vamos a ir desmenuzando poco a poco para que veas qué es esta historia. Y fíjate cómo comienza y vamos a la palabra de Dios. Santo Señor, que seas tú quien habla, que seas tú quien pone esta palabra rema para estas personas, para tu pueblo, Señor. Dice, los ojos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Esto es un comportamiento clásico en esta actualidad donde todo mundo tiene una idolatría al ego. Todo se manifiesta por dinero. El que tiene más dinero es el más bendecido según el mundo. El que tiene las mejores marcas, las mejores ropas, el que sale mejor en las fotos, pero eso es una vil mentira. ¿Y qué es lo que sucede y es lo que viene en este momento para toda la civilización, pero sobre todo a los lugares donde ha habido mucha prosperidad, como lo que es Estados Unidos? Viene una sacudida tremenda y viene ya. Viene ya y viene y va a suceder. ¿Por qué? Porque se ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Las iglesias no ocupan al diablo, se desbaratan entre ellas. Los que se dicen cristianos no tienen misericordia, son unos sádicos tremendos y se atacan entre sí y mucha gente solamente quiere protagonismo. Los centros de reunión, las iglesias se han vuelto centros de entretenimiento, lugares de mercado, donde ahora todo lo que importa es la técnica para ser bendecido según la palabra de Dios, la estrategia que Dios utilizó, o sea, y hay cursos y cursos y cursos y cursos y a la gente se le olvida que la palabra es clara y se diga el débil, fuerte soy. Y entre más débil estás tú, cuando tú menguas, el Señor crece y Él pelea por ti. Y Él solamente pide humildad, gozo y gratitud. No que tengas un esquema según ahora que todo mundo quiere encontrar códigos secretos en la palabra. Por Dios. Lo único que pide el Señor es que tengas un corazón contrito y humillado y que te arrepientas y que conozcas realmente su palabra, que conozcas que Él te está hablando, que reconozcas que lo ofendiste, que no lo conoces, porque hay gente que dice, yo amo al Señor, pero no sigue sus mandamientos. Basta de religión, basta de juicio, porque la base es el amor. Pero tenemos que iniciar conociendo a Dios, conociendo sus atributos, los atributos de Dios. Porque tanta gente habla de Él, pero no lo conoce. Y aquí vemos cómo Israel hizo lo malo delante del Señor y el Señor los entregó en mano de los enemigos por 7 años. 7 años. Fíjate lo que cuesta el fallarle al Señor. Y como eres su hijo, te disciplina. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, fíjate, cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. ¿Qué tanto estaría sufriendo esta gente para que tuviera que hacer cuevas en los montes, para esconderse, para guardar alimento? O sea, una persecución tal, imagínate qué paz con la que ellos vivían. Claro que no había ninguna. Y es algo muy tremendo porque sabían que eran pueblo de Dios. Y dice el versículo 3, porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. O sea, ellos, imagínate, nada más estaban esperando a ver a qué hora venía el enemigo a atacarlos, a robarlos. Y dice aquí el versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla.
sea, chécate, en 3 versículos habla de lo más terrible que pudiera existir para el pueblo de Israel. Llegaba una plaga, una multitud de enemigos de Dios. Y mira, recuerda quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas eran el pueblo enemigo del Israel. Era un pueblo que el Señor lo maldijo. ¿Por qué? Porque los amalecitas fueron el pueblo que atacó a Israel cuando iban saliendo de Egipto y cuando iban los más heridos y los más débiles. Los atacaron por la retaguardia. No tuvo misericordia con los débiles, con los abatidos del pueblo de Dios. Y el espíritu amalecita hoy está muy activo en las iglesias. Hacen leña del árbol caído, atacan por la espalda. O sea, no hay misericordia y el Señor aborrece ese espíritu. El Señor por eso dijo, lo raeré de la faz de la tierra. Pero fíjate, durante un tiempo estuvo pasando esto y Dios permitió que sucediera. Entonces el versículo 6 dice lo siguiente: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Pero luego viene algo bien interesante, de lo cual siempre hablamos en este ministerio. Dice, por causa de esto, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y aquí empieza el proceso de cómo te voy a explicar que funciona la palabra de Dios. Mucha gente dice, es que yo oro y no me escucha el Señor. Ya oré, es que ya oré. Mira, la verdad es que vas a tener que insistirle al Señor y vas a tener que orar como dice la palabra de Dios. A Dios tú no le vas a poner, mira, si no me contestas hoy, pues me contestarás mañana, ¿no? O sea, tienes que entender que Él es Dios y que vas a tener que clamar por cuánto tiempo lo ignoraste, por cuánto tiempo lo abandonaste, por cuánto tiempo hiciste lo contrario, fuiste perverso, fuiste malo. Entiende, el Señor te mete en un desierto. Mira, esta palabra tienes que meterla en lo más profundo de tu ser. Lo que te está pasando no es en vano. Ese desierto que estás pasando no es en vano. Ese problema familiar que estás atravesando no es en vano. Esa depresión que estás atravesando no es en vano. Esa crisis económica no es en vano. Ese dolor no es en vano. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito de Dios. No lo puedes ver ahorita, no lo puedes ver. Pero entiende algo. Mira, cuando vas en el desierto parece que vas caminando en un infierno. Pero te digo algo, ese es el camino al cielo. Porque estás sacrificando cosas, estás queriendo mantener tu fe y sientes que hay un infierno alrededor tuyo. Y es algo tremendo. Pero estás caminando y empiezas a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar y empiezas a agradar a Dios. Y empiezas a tener fe, que eso es lo que sucede. ¿Sabes cuántos son cristianos iracundos y mal hablados en sus casas? Ásperos con sus mujeres. No te va a abrir el cielo el Señor si eres así. Tienes que empezar a cambiar. ¿Sabes cuántas mujeres quieren gobernar las casas? No es así. No es la postura que te dio el Señor. Entiende el punto. Si quieres disfrutar de ese cielo mañana, donde hay paz, un hogar bendecido, finanzas levantadas y prosperadas, es una época eterna que ya no va a terminar jamás. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace jamás tiene fecha de vencimiento. En el nombre de Jesús vas a caminar fuerte, atravesando ese valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque vale la pena tu familia. Entiende este tema. Entiende. Vas a tener que empezar a cambiar esa actitud, ese berrinche, esas quejas, esas groserías. Porque si no, aún tienes soberbia, orgullo y arrogancia. Y eso es lo que eres, un soberbio, orgulloso y arrogante. O que tienes un ego enorme queriendo tener razón. Y si estás así, no vas a ser bendecido. Quiero decirte, entiende el punto. Viene una gran sacudida. De una vez por todas se entiende y está a punto de suceder. ¿Qué vas a hacer cuando veas pastores caer muertos en el púlpito? ¿Qué vas a hacer cuando la gente empiece a darse cuenta que está la ira de Dios sobre la iglesia? Ya viene ese momento. ¿Qué vas a hacer?
Ahora que comience la nueva pandemia, ¿qué vas a hacer? Entiende el punto. ¿Vas a tener la fe? ¿Ya fuiste probado? ¿Qué aprendiste? ¿Entendiste algo con la primera pandemia o no? Todos los restaurantes están llenos, toda la gente come y come y come y come y come, toda la gente haciendo, pero ¿dónde están las iglesias verdaderas que predican arrepentimiento y que estamos ofendiendo al Señor? Es momento de que entiendas que tú eres el sacerdote de tu casa, que fuiste llamado a llevar a tu familia a los pies del Evangelio, pero tienes que empezar a transformar ese carácter horrible que tienes y empieza a endulzarlo con la palabra de Dios. Tiene que empezar a haber un cambio ahora de una vez por todas. Mujeres que realmente apoyen a sus esposos, no que los estén criticando. Ay, no, mira, nunca cambiaste. Ay, pero es así, quién sabe qué. ¿Por qué no te callas, mujer? Entiende el punto, ya cállate. Empieza a cambiar, respeta a tu marido. Ora y que el Señor te lo transforme. Pero también cambia tú. Entiende, el Señor está estableciendo algo fuerte. Viene algo fuerte y viene ya. Analízalo en verdad. Analízalo en verdad. Sigamos ahora con la palabra. Ya quedamos especificando en estos versículos cómo el Señor escuchó el clamor del pueblo. Clamaron a Jehová. Pero fíjate cuál fue la respuesta del Señor. No llegó un profeta o un mensajero de Dios a decir, pobrecito Israel. No, nada que ver. Inmediatamente cuando clamas viene una respuesta y es una respuesta, repite conmigo, incómoda. Llega un siervo, el que es verdadero siervo, alguien probado en verdad, y llega y te dice, este es el mensaje del Señor. Y dice así, versículo 7 en adelante. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero termina diciendo esto, pero no habéis obedecido a mi voz. ¡Pum! Entonces llega un momento donde vas a tener que reconocer, la regué, me equivoqué, te ofendí, Señor. Entendamos el punto, Él es Dios. No es un hippie que puede llegar y amor y paz y no pasa nada. No, ya vino Jesús, pagó por mí y allá vino. No, arrepiéntete en serio y habla de nuestro Señor con respeto y sin religión. Porque también ten cuidado y fortalécete porque vas a llegar a iglesias y en muchas están los hermanos religiosos que nada más se la pasan diciendo, no, estás mal y te pasó por eso y demás. Mira, en verdad, ¿quién los hizo jueces? No sé tú, yo ocupo un abogado y se llama Jesús. Tiene que haber amor en las iglesias, pero no libertinaje. Mira, iglesias de ahorita, en verdad, o sea, eso no, es impresionante. Y entendamos un punto, un punto sumamente importante. Hay muchísimos siervos que no tienen llamado, que son puras intenciones, pero no los llamó el Señor. Y en verdad, si no ha llamado el Señor, no va a haber unción. ¿Entiende este punto? Mira, tenemos que entender algo. Tenemos que entender algo. Estás iniciando en un proceso donde no vas a perder tu fe, donde la fe va a ser probada y donde las cosas van a poner difíciles, pero tú te aferras a lo que dice el manual, el libro. Nada más. Y de ahí no te mueves. O sea, mira, ¿hasta cuándo estás dispuesto a soportar? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a soportar? Porque hay muchos de nosotros que en el proceso de la bendición, los golpes de la vida, no entienden que son los mejores aliados que nos están ayudando a crecer, a hacer esa transición, a cambiar,
Hay muchos que estoy seguro que escuchan este mensaje que están hartos de ser lo mismo. Están hartos y saben que son codiciosos, hartos de ser avariciosos, de ser personas inadecuadas, de ser personas iracundas. Hay muchos que ahorita están deseando cambiar, que ya no quieren ser lo mismo. Por eso Dios ha permitido que esta palabra que hoy te estoy hablando te empuje para realmente decirte, lucha en verdad como luchó Jacob. Es momento que no importa que se te rompa el hueso, que llegue ese dolor. Porque cuando ese ángel golpeó a Jacob, no fue un toquecito, le dio tan duro que rompió el hueso, que se lo quebró, y a pesar de estar ese dolor y sentir ese dolor tan fuerte, se mantuvo abrazado. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a soportar ese dolor y a no seguir siendo la misma persona. Hoy Dios está diciendo hasta cuánto estás dispuesto a soportar para ser cambiado. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a soportar para ser cambiado? Y recuerda, Jacob cambió a través de un golpe. Entiende este momento. Los verdaderos siervos no esperemos que el mundo nos aplauda por predicar el evangelio, porque para ti y para mí que iniciamos este proceso, somos unos tontos para el mundo. Somos despreciables. El mundo no nos va a aplaudir por predicar la palabra de nuestro Señor tal como Jesús lo dijo. Recuerda con Saulo. Recuerda, el ministerio de Pablo no está marcado por los aplausos, sino por la oposición y sufrimiento. Pero en verdad es hermoso servir a un Cristo vivo en un mundo muerto. Tienes que entender lo que el Señor hoy te está diciendo. Y te hablé en un principio del tema del perdón, porque el perdón tiene un costo. Si tú decides perdonar a la persona que ha dañado tus propiedades, tú asumes un precio. Y lo mismo ocurre cuando alguien te maltrata. Si alguien te hace daño, tú decides realmente, simplemente no pagarle con la misma moneda. Tú decides no tomar venganza contra él. Y eso duele. Eso duele. Cuando alguien te hace daño y decides perdonarlo, eso duele. ¿Por qué? Porque decidiste sufrirlo tú para no hacerle nada a la otra persona. Para que el otro no sufra lo que merece. Y eso se llama asumir el costo del perdón. Entendamos, Dios en verdad no perdonó a los pecadores sin asumir el precio que costaba perdonarlos, porque rompimos su ley. Y según la ley todos debíamos de ser castigados, porque fuimos transgresores. Pero Dios nos mandó a su Hijo, y Jesús pagó por nosotros. Pero eso es, el amor proveyó lo que la justicia demanda. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Pisoteamos la sangre de Jesús. Y entiende este punto lo que el Señor te está diciendo en este momento. Entiende algo. Ya clamaste, ya llegó la persona que te dijo, te está pasando esto porque ofendiste al Señor, porque te separaste de sus mandamientos, porque ¿cuántas iglesias visitaste en tu vida? Muchísimas. Pero llegó el momento donde ya vienen los ángeles de Dios a presentarse. Y tienes que estar atento, leyendo la palabra, esperando la respuesta del Señor, cuando llegue la bendición. Y Señor, que seas tú el que me contesta. Y fíjate lo que dice el versículo 11 en adelante, donde empieza el milagro tremendo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él como que no hizo caso. Y muchas veces cuando estamos nosotros muy frustrados, muy atemorizados, muy atacados, no hacemos caso cuando alguien nos da una palabra profética. Y fíjate lo que viene aquí, dice, y Gedeón le respondió y dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo,
¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Qué hubo ahí? Una queja sincera del corazón de Gedeón, donde estaba él diciendo, ¿qué pasa? ¿Dónde están los milagros del Señor? ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está la respuesta? Y es donde hay una oración sincera, con un corazón tremendo y dispuesto a obedecer. Repite conmigo, y dispuesto a obedecer. Y fíjate lo que dice aquí. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjate lo que le estaba diciendo ahí. Tú fuiste el escogido. Tú liderarás a tu pueblo y ve con esta que es tu fuerza. O sea, yo voy contigo a donde quiera que vas y estás. Y esto quiere decir, y repite conmigo, ya empezó mi victoria. En este momento, cuando tú decidiste clamar al Señor y acercarte a la palabra de Él, es la respuesta del Señor, donde te está diciendo, ok, va, he recibido tu oración, tú que estás escuchando este mensaje, voy a ir contigo, pero repite conmigo, pero el camino lo voy a tener que recorrer yo. Así es. Entonces el Señor dice, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y déjame decirte algo aquí. Tú eres la persona que el Señor escogió para que tú rompieras toda esa maldición en tu familia. Los patrones de maldiciones que han estado acosando a tus generaciones por tantas ocasiones y tiempos. El club de las tías divorciadas, la muerte prematura, las adicciones, los vicios, el sufrimiento, los accidentes, la miseria, pobreza, escasez, necesidad, el temor, el engaño, el adulterio, todo eso el Señor escogió quizá al más pequeño de toda tu familia, pero el que iba a aguantar esta prueba y donde el Señor va a manifestar su poder tan tremendo. Y fíjate lo que dice aquí. Dice el versículo 16, y Jehová le dijo, ciertamente, fíjate cómo comienza, o sea, es verdad, ten fe, ciertamente yo estaré contigo. Y luego le dice, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Todavía no estaba asimilando la palabra tan grande que estaba recibiendo, pero le estaba diciendo, por supuesto que voy contigo y derrotarás. Entonces, este es el momento que el Señor te está diciendo a ti, te está hablando. No importa la situación en la que estás. No le hagas caso a lo que ven tus ojos. Shema Israel, escucha a Israel, abre tus oídos y llena tu corazón de fe y empieza a creer porque la palabra de Dios es verdad. De una vez por todas, hoy el Señor está diciendo, yo te voy a sacar de ahí. Yo te estoy sacando, dando la orden de que salgas de esa cama de hospital, que salgas de esa enfermedad, que salgas de esa miseria, que salgas de ese problema, que salgas de la cárcel, que salgas de la tristeza, porque yo estoy rompiendo tus cadenas, porque yo te estoy librando. Pero ocupo que seas valiente y que tengas fe. Ocupo eso. En el nombre de Jesús hay poder. Y ahí cuando tú asimilas eso, te llevas un proceso, te llevas un tiempo donde tú estás leyendo la palabra y estás viendo qué onda y estás buscando la iglesia y te empieza un hambre y empieza a llenarte y a perseverar. Pero entiende algo, de una vez te digo, cuando cumplas 3 o 4 años en la iglesia, no te separes y no empieces a opinar mal del pastor. No creas que Dios te la directo y no creas que ya y que te vas a cambiar a otra iglesia. Persevera, por Dios. Persevera. Porque eso es algo que es tremendamente castigado por el Señor y la gente no lo sabe. Y muchos pastores construyen sus iglesias bajo fundamento ajeno. Desbaratan otras congregaciones, arman chismes en otros lugares y la gente les hace caso y se van a otros lugares. No, no hagas eso. Permanece en el lugar donde recibes la libertad. ¿Y qué sigue con esto? Fíjate lo que dice aquí. Y él respondió,
ya cuando asimila la primera actitud que tiene Gedeón, cuando el Señor le contesta con una palabra tremenda, donde le dice, ok, te escuché, te estoy ungiendo, te estoy ayudando, te estoy fortaleciendo, ahora mismo crees, perfecto. ¿Qué tiene que haber algo? Una actitud de gratitud, que ahora en las iglesias no lo ves. Una actitud de gratitud que cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta compromiso, como cualquier otra cosa. Como cualquier otra cosa, como un crédito con un enganche. Y la gente dice, no, ya vino Cristo, pastor ratero, quiere dinero. A ver, no. La palabra entiende como dice aquí, dice el versículo que sigue. Versículo 18. Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Esa es la primera actitud de una persona que realmente tiene un corazón convertido. Hoy está lleno de comodinos que nada más quieren recibir y no quieren invertir nada ni agradecer nada. Y déjame decirte que los ministerios se sostienen solamente por diezmos y ofrendas. Nosotros solamente nos sostenemos por eso. Nada más por eso. Pero la gente ahora cree que no. No, ya no. El diezmo del Antiguo Testamento, según ellos, y es mucho antes del Antiguo Testamento el diezmo. Y es la única parte donde dice Malaquías 3, probadme en esto. Pero la gente no quiere hacerlo. Pero vas a comprar un coche, te piden enganche. Vas a sacar un crédito, te piden enganche. Vas a sacar una casa, te piden enganche. Vas a cualquier lugar y tienes que pagar. Pero la iglesia se ha vuelto algo donde no quieren realmente entender. Y no te estamos cobrando. Te estoy explicando el poder del milagro y cómo es el proceso de una gran victoria. Una gran victoria que solamente es de Dios. Porque quizás es un problema tan severo que el único que te puede sacar de ahí es Dios. Es el único. Cuando todo el mundo está diciendo, ve con el psicólogo, ve este curso de superación, ve con esto y ve con lo otro, y que hace esta constelación familiar, y que hace esto otro. A ver, perdóname, mi opinión en mi humilde ignorancia es solamente es la gracia y el poder de Dios que te va a sacar adelante. Y si no estás en ese punto, y si todavía quieres estar opinando, no, es que yo opino, quédate con tus opiniones y busca otro lugar donde según tu Dios te va a contestar. Pero si ya estás en este lugar y quieres realmente conocer la verdad y el poder de Dios, fájate y escucha y lee la palabra de Dios completa, no los versículos que quieres nada más escuchar. Entiende este punto. Gedeón fue y dijo, no te vayas hasta que no te traiga mi ofrenda. Y vete a la época de aquel entonces. Fíjate lo que sigue aquí. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina, y lo puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Imagínate cuánto tiempo tardó en preparar el cabrito, en preparar el caldo, lo que es el potaje, el fuego, los instrumentos. Se tardó horas, horas. Pero lo más hermoso de esto, quiero que entiendas lo espiritual. En el proceso, repite conmigo, Jehová estaba ahí. Dios estaba ahí. Jesús estaba ahí. El Espíritu de Dios estaba ahí, y en ese proceso, mientras tú preparas la ofrenda, Dios ya está, su presencia ahí. El favor de Dios está ahí. Es un trabajo que lleva un tiempo en lo que tú estás ganándote la confianza del Señor. ¿Y por qué me tengo que ganar la confianza de Él? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque has sido hipócrita y mentiroso durante muchísimo tiempo. Todos lo hemos sido. Entonces dice aquí, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, vierte el caldo, y él lo hizo así. Este es otro punto sumamente importante que vas a tener que entender. La ofrenda y la manera como lo haces y lo entregas te va a instruir el siervo y el pastor.
No es como tú quieres, ni lo que tú quieres, ni como es. Entiende el punto. Desde ahí vas a tener que empezar a obedecer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere comprar el ministerio. Voy a dar de esta manera y si no, pues ya, si no, no te doy nada. Y esto es lo otro. A ver, tampoco. Porque estás tentando el Espíritu de Dios. Entiende este punto. Yo lo he visto muchísimas veces. La gente que es bendecida es la gente que obedece. Y en muchas ocasiones les cuesta trabajo. Pero aquí el ángel de Jehová llegó y le dijo claramente, lo vas a vertir el caldo, lo vas a hacer de esta manera, lo vas a poner en este lugar. Y dice la palabra de Dios, el versículo 20, y él lo hizo así. Porque puede ser que tengas la mejor ofrenda, lo mejor que quieras dar, lo más caro, lo más... Pero si no lo haces en obediencia, como dice la persona que lleva la palabra de Dios, no vas a recibir nada. Entiende este punto. Estás entrando a un lugar donde la voluntad es de Dios. Punto. Y luego dice así. Dice el versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y ahí es donde le entra la asimilación a Gedeón. Y entonces él dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¡Wow! Es donde entra el temor de Dios. Aquí Gedeón no había visto una justicia, no había visto una victoria, no había visto ningún avance, todo fue profético, fue verdadero. Y en todo esto, ¿cuánto tiempo se habrá llevado Gedeón desde que se le apareció el caldo y todo? Entiendo este punto. Pero una vez que Dios llega, Él no se va. Él no se va. Porque ya tomó la decisión de sacarte adelante. Y empieza un proceso tremendo aquí. Porque después dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué? Porque muchos llegamos de una manera intransigente, pidiéndole al Señor, no respetando su palabra, no conociendo su palabra, no obedeciendo y haciéndolo como se nos da la idea, pero el Señor en su misericordia nos dice, ok, no temas, no morirás. Y lo que sigue aquí, no nada más ahí, bueno, ahí quedó, no. Una vez que llegó la ofrenda, todo lo demás, versículo 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Fíjate lo poderoso que es esto, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Es la primera vez que se le da el nombre de Jehová, Jehová Shalom. Paz. ¿Quieres que llegue paz a tu casa? Obedece. Obedece lo que se te está diciendo ahora. No opines. Haz tu ofrenda, haz tu altar, muévete con fe. Muévete de una vez por todas, pero todos estamos siempre pide al Señor y el Señor te va a pedir también obediencia, compromiso, carácter, valor. Porque estamos llenos de cobardes en muchas iglesias. Tremendo. Mucho siervo mentiroso, mucha gente que promete, que dice. Y en estos procesos que uno va viviendo te das cuenta de cómo hay mentirosos, cómo hay traicioneros y cobardes. Pero repite conmigo, pero Dios me escogió a mí. Amén. Entonces ahí es la primera vez que se dice esto. Shalom. Paz. Wow. Pero fíjate lo que dice aquí. Aconteció, versículo 25, que la misma noche le dijo Jehová, fíjate, la misma noche, y chécate la orden que viene. ¡Wow! Esto está genial, está tremendo. O sea,
Es algo hermoso lo que el Señor hace porque ya te dio el poder, ya te dio la autoridad. Amén. Pero ahí es donde llega esta situación que vas a ser confrontado con todo lo que tú piensas porque el Señor te da una instrucción y no hay manera de zafarte de esto. ¿Quieres realmente llegar a lugares altos? ¿Quieres que el Señor te dé esa victoria definitiva? Repite conmigo, lo tengo que obedecer. Y fíjate, dice el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová. O sea, la misma noche, ¿qué quiere decir que esto? Repite conmigo, el Señor lleva prisa por salvarme. El Señor lleva prisa por salvarme. La misma noche se le apareció y le dijo, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Le está diciendo, ve y agarra algo que es de tu papá, que es de la familia, que es la tradición familiar, ese altar de Baal y de acera, agarra un toro y de una vez por todas, fíjate lo que le dice. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, imagínate lo que representa mover un animal, subir un peñasco, hacer un altar. O sea, repite conmigo, una obra grande que lleva esfuerzo, dinero y que lleva algo. Dios te va a pedir que lo pongas en primer lugar a Él y que muevas incluso lo poco que tienes para armar ese altar al Señor. La gente puede irse por otro lado y entender, no, es que no fue así, ahora es espiritual, porque ese era el Antiguo Testamento. Ay, ya, por Dios, ¿quieres o no quieres victoria, hombre? Entiende el punto, deja de creerle a todos aquellos que te dicen que ahora todo es espiritual. No, hay que hacer cosas, repite conmigo, hay que hacer cosas, hay que esforzarse. Entiende, aquí le dijo, sacrifica un holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y fíjate lo que dice aquí, versículo 27, muy importante. Cuando el Señor te llama, tú eres un centro de influencia para los que te rodean, incluso empleados o conocidos o vecinos, y ellos van a estar ahí contigo porque ven esa fe inquebrantable, ven ese convencimiento, ven ese movimiento hacia adelante en el nombre de Jesús. Dice el versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjate cómo lo hizo, lo llevó a cabo, pero hizo toda una situación que iba a reventar tremendamente contra todo lo que los decía, lo que la demás gente le decía. Y eso es lo que te va a pasar cuando decides seguir a Cristo. Va a haber muchos en contra, muchos que te van a criticar, muchos que van a decir que no, no hagas esto, no des dinero, no como crees, no lo hagas. Va a haber mucha gente que te diga, no, es que estás en el proceso del crecimiento. Estás en el proceso de recibir al Señor. Aún no, basta. He escuchado gente que dice que se dicen ser siervos y dicen, mira, es que la liberación es para después. Primero tiene que... No, cuando alguien se está ahogando, no es momento de enseñarle a nadar. ¿Cuándo vas a entender? Tanta gente ignorante que no cree en esto. El poder de Dios es real. Y tenemos que entender el proceso de cómo el Señor lo está haciendo y requiere hacer esfuerzo, requiere meterse de lleno. Y claro que los siervos van de la mano contigo en este proceso. Y todo eso pasó en todo ese tiempo. Y fíjate lo que vino a suceder el versículo 28, que está tremendísimo aquí. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. O sea, se quedaron pasmados. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento llegó el Señor? ¿En qué momento rompieron nuestros ídolos? ¿En qué? Porque así lo hace el Señor. Utiliza a alguien para que rompa
toda la idolatría, todo el estorbo para tus oraciones. Versículo 29, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, versículo 30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Qué quiere decir esto? Que el ataque, el enojo y todo lo que el enemigo va a querer hacer es matarte. Matarte, acabarte, destruirte y quizá va a tratar de usar a tu propia familia. Pero Joás respondió, versículo 31, a todos los que estaban con él, ¿contenderán vosotros por Baal? Defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, porque derribó su altar. Entendamos el punto de cómo el Señor lo hace. Dios te va a pedir que derribes todo altar, que limpies tu casa, que saques lo que estorba la oración. Claro, el Señor te va a pedir cambios, obras, valentía. ¿Entiendes lo que el Señor nos está hablando el día de hoy? ¿Sí lo estás entendiendo? Gloria hacia su nombre. Y una de las cosas más tremendas, que ya después de que pasa todo este proceso, analízalo con calma, o sea, date cuenta, son días de perseverancia, días donde el Señor te visita, manda a sus ángeles, manda su unción, te da la profecía, la promesa, pero después tú tienes que moverte conforme a esa promesa y hacer obras. Pero todo es un seguimiento, es una estrategia de guerra espiritual. Porque fíjate en los versículos que siguen, que es el versículo 33 en adelante. Es cuando se pone por obra. Claro que desde el momento que Gedeón fue escogido, respondido y checado, pasó un tiempo considerable, aproximadamente 40 días. 40 días a 50 días, que es lo mismo que se esperó desde que el Señor ascendió a Pentecostés y los mismos 40 días que siempre hemos predicado que dura la prueba. Entonces dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. O sea, ¿qué quiere decir? El enemigo regresó a atacar. Regresa. El enemigo sigue haciendo su plan de batalla. Pero repite conmigo, pero yo ya no soy el mismo. Y mucha gente dice, es que estoy yendo a la iglesia, ¿por qué se puso peor? Es que ¿por qué llegó el ataque? Porque es bíblico. Lee la palabra de Dios, analiza, pero tú ya no eres el mismo y el Señor, Dios Todopoderoso, está contigo. Él manda su ejército de ángeles. Pero no te hagas el espantado o como que ¿por qué pasa? Porque ya estoy listo para la batalla. No estaba antes. Me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, entonces, versículo 34. El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor te quita esa prenda de repudio, de derrota, de traición, de falta de confianza, de perdedor que te había puesto el enemigo y te pone un nuevo manto de victoria, de alabanza, de bendición contagiosa, donde el Señor empieza a poner que la gente te empieza a buscar. ¿Por qué? Porque la gente nota, siente y obedece el favor de Dios. Y versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, chécate esto, ya ahora sí Gedeón sabía, después de este tiempo de obediencia, de compromiso, de prueba, cuando ya el Espíritu de Dios estaba en él, inmediatamente él tiene una comunicación directa con Dios. Y en su misericordia el Señor, él le pidió una prueba, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Él le pidió una prueba. Él le pidió
una confirmación. ¿Por qué? Porque estaba temeroso, porque tenía miedo, porque decía, no seré nada más yo el que está haciendo esto. Mucha gente espera que no, que sea una voz celestial que le diga, hijo mío. No, no, no. Tienes que moverte por fe. Así es como suceden los milagros. Y luego dice así, y aconteció, versículo 38, así pues que cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Pero fíjate lo que hace Gedeón aquí, y con esto estoy cerrando. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora una vez más con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios sabe cuando necesitas el empujón. Dios está ahí para ayudarte, para confirmarte, para levantarte, para utilizarte, pero para sobre todo para que te va a usar, para que libertes a los demás. En el nombre de Jesús hay poder. Hoy quiero que entiendas cada proceso de esta palabra que el Señor te ha hablado el día de hoy. Cada proceso, cada cosa que tuvo que hacer Gedeón, cada orden que fue recibiendo, cómo se fue ganando la confianza, cómo tiene la comunicación directa y cómo fue listo para la batalla. Entiende que el Señor hoy te está dando una gran victoria a ti y a los tuyos. Hoy el Señor te está visitando y te está diciendo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza, pero sé obediente. Hazlo, hazlo. Porque ahora que tú veas esto, cualquiera que te haya hecho daño, tú le puedes decir, no te conviene tenerme como enemigo. Porque yo no soy de los que buscan venganza, ni de los que viven con odio en el corazón. No, no me detengo en el rencor, ni pierdo el tiempo planeando cómo devolver el daño. No es mi estilo rebajarme a la maldad de otros. Pero no confundan mi silencio con debilidad, ni mi paciencia con indiferencia. No, no porque no reaccioné significa que estoy desprotegido. No te conviene tenerme como enemigo. No porque yo te haga algo, sino porque yo no necesito hacerlo. Yo camino con la certeza de que no estoy solo. Dios es mi Padre, mi protector y mi juez. Y créeme, Él no se queda con los brazos cruzados cuando uno de sus hijos es atacado. Dios no necesita levantar una mano para defenderme porque su justicia es perfecta. Él no actúa por impulsos ni con la torpeza humana de la venganza. No se trata de castigos ni de represalias, sino de equilibrio y de poner las cosas en su lugar. A veces defenderme significa cerrarte puertas que creías abiertas y que los caminos que antes recorríamos con facilidad ahora sean cuesta arriba. Otras veces Dios elige protegerme dándome paz, mientras el caos te envuelve a ti que me atacaste. No necesito ensuciar mis manos ni llenar mi corazón de odio porque Dios pelea por mí. Si intentas tenderme trampas, terminarás atrapado en ellas. Si me deseas mal, el mal regresará a su origen. Así que haz lo que quieras, habla lo que gustes, intenta lo que creas necesario, porque yo seguiré el camino con la cabeza en alto, con el corazón en paz y con la seguridad de que no estoy solo. Porque cuando Dios defiende a uno de los suyos, nada ni nadie puede lastimarlo. Amén. Es que tienes que decirle al Señor así, Dios, si las intenciones de alguna persona que está cerca de mí no son buenas, aléjala. Y si algo no es para mí, quítalo. Y si alguien no es para mí, revélalo. Entendamos este punto que el Señor está hablando, porque nos empujaron con maldad, sin saber que ese era el impulso que ocupábamos para llegar al destino. Entonces hoy me despido diciéndote Dios te bendiga. Nos despedimos de ti, mi esposa y yo, diciendo viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Gloria, gloria, gloria sea su nombre. En tu nombre hay poder, Señor Jesús. Toda la gloria sea para ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos despedimos diciéndote, si quieres alguna administración, nos puedes localizar. Si quieres ofrendar o diezmar, ahí están también debajo del el link de la prédica donde puedes hacerlo. Dios te bendiga, Dios bendiga a Israel.
Amén, amén y amén.